Creo que la mayoría de nosotros nos hemos preguntado para qué fuimos creados, por qué fuimos creados, porque cuando no conocemos de Cristo, no vamos a poder entender realmente para qué fuimos creados. Quizá en el hogar pudimos haber escuchado que fuimos un error, que no fuimos planeados. Podemos tener pensamientos que digan, no sirvo, no estoy aquí en esta tierra para poder vivir pleno, simplemente estoy para vivir lleno de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Y nos llenamos tanto de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque nos atrapan, porque nos encarcelan, porque nos hacen sentir atados. Como bien dice la palabra que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como vieron en la introducción de este video, vamos a estar estudiando juntos por qué fuimos creados, con qué propósito fuimos creados por Dios. Porque sí, fuimos creados por Dios, no fuimos creados a través de una teoría evolutiva, ni fuimos creados por medio de los monos, ni simplemente ocurrió algo y ya fuimos creados, ¿no? Conocemos la historia de la creación y sí, todo el mundo creo que ha escuchado esa historia que es de Génesis 1, pero no vamos a estudiar precisamente eso, sino que con qué propósito fuimos creados cada uno. Entonces creo que para no dar más vueltas a este video, porque creo que va a ser un poco largo, porque tengo bastante aquí, vamos a empezar. Ok, primero quiero leerles Efesios 1 del capítulo 4 hasta el versículo 14. Ustedes saben que mi versión favorita es la versión del mensaje, así que voy a leerlo desde el versículo 4 hasta el 14 con esta versión para que puedan tener un poco claro de lo que queremos empezar a hablar. Mucho antes de poner los cimientos de la tierra ya había pensado en nosotros. Se había fijado en nosotros como centro de su amor para que fuéramos completos y santos por ese mismo amor. Hace mucho tiempo decidió adoptarnos por medio de Jesucristo. Quiso que participáramos en la celebración de su generosa entrega de dones de la mano de su Hijo amado. A causa del sacrificio del Mesías, de la sangre que derramó en el altar de la cruz, somos un pueblo libre, sin penas ni castigos por nuestras fechorías. Y no solo libres, sino libres de manera abundante. ¡Wow! Él pensó en todo. Proveyó todo lo que pudiéramos necesitar y nos hizo partícipes de los planes que se complacía en implementar. Dispuso todo delante de nosotros en Cristo, un plan a largo plazo en el que todo se reúne y se resume en Él, todo en lo más profundo del cielo y todo en la tierra. Solo en Cristo descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos hablar de Cristo por primera vez y confiáramos, Él ya nos estaba mirando. Hizo planes para que tuviéramos una vida gloriosa, parte del propósito general que está llevando a cabo en todo y en todo. Solo en Cristo, una vez que escucharon la verdad y la creyeron, este mensaje de su salvación, ustedes se encontraron sanos y salvos. El Espíritu Santo los marcó, selló y liberó. Este anticipo de Dios es la primera parte de lo que ha de darnos. Un recordatorio de que obtendremos todo lo que Él ha planeado para nosotros. Una vida de alabanza y gloria. Creo que, como dije al principio, la mayoría de nosotros nos hemos preguntado para qué fuimos creados, por qué fuimos creados, porque cuando no conocemos de Cristo o cuando estamos conociendo de Cristo pero nos apartamos o simplemente en nuestro hogar nunca se nos fue inculcado lo que fue la fe cristiana, no vamos a poder entender realmente para qué fuimos creados, porque quizá en el hogar pudimos haber escuchado que fuimos un error, que no fuimos planeados, que somos unos inútiles, que somos unos tontos, que no valemos, que no tenemos por qué estar aquí vivos porque sinceramente no tenemos nada que hacer en esta tierra. Y a base de esos pensamientos, quizá cuando crecemos, ya cuando estamos siendo adolescentes o incluso adultos o desde pequeños, podemos tener pensamientos que digan, no sirvo, no estoy aquí en esta tierra para poder vivir pleno, simplemente estoy para vivir lleno de sufrimiento, de dolor, de tristeza, y nos llenamos tanto de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque nos atrapan, porque nos encarcelan, porque nos hacen sentir atados. Como bien dice la palabra que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras no conozcamos a Dios, mientras no conozcamos a Jesús, el sacrificio en la cruz que hizo por nosotros para redención de nuestros pecados, entonces no vamos a poder ser verdaderamente libres. Vamos a estar leyendo versículos y también unas notas mediante iba estudiando este tema para poder estar como un poco en contexto y no estar tan perdidos. Nosotros no fuimos creados por pura casualidad. Dios, quien con su voz levantó y creó la tierra, también nos creó a nosotros con un propósito. Voy a estar mencionando aproximadamente
4 puntos importantes para los cuales fuimos creados por Dios. El primero es que fuimos creados para reflejar la gloria de Dios. Fuimos hechos para reflejar todos sus atributos, su grandeza, su amor, su carácter, su santidad, que ese es un punto también muy importante y que creo que no muchos toman en cuenta. Tenemos que ser un reflejo de Él aquí en la tierra, así mismo como lo fue Jesús. Es muy importante conocer que el hecho de que Dios dijera en Génesis capítulo 1 que fuimos hechos a su imagen y semejanza, no simplemente es porque sí, porque lo puso, no, porque nosotros somos seres que fuimos creados para conectar con nuestro creador, fuimos creados para tener una comunión constante con él, y no quiero tocar mucho ese punto porque ese es otro de los puntos de los 4 que voy a tocar. Pero quiero leerles Primera de Pedro capítulo 1, y que este es uno de lo que acabo de mencionar, que para qué fuimos hechos, para reflejar su gloria, fuimos hechos para reflejar su santidad, porque dice aquí en Primera de Pedro: como hijos obedientes, déjense guiar a un estilo de vida modelado por la vida de Dios, una existencia enérgica y resplandeciente de santidad. Dios expresó: sean santos porque yo soy santo. Bien dice la palabra aquí que desde nosotros, como creación de Dios, fuimos hechos para reflejarlo a Él aquí en la tierra, porque sabemos que Él está allá en los cielos, pero nosotros fuimos creados aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Fuimos hechos para hacer un reflejo de Él aquí en la tierra, así como Él mandó a Jesús aquí en la tierra. Asimismo, como Él nos creó, Él envió a un ejemplo. ¿Qué? Me parece increíble que en esta versión diga: déjense guiar a un estilo de vida modelado por la vida de Dios. Nuestra vida tiene que reflejar, no solo frente a Él, sino frente a otros, que estamos siguiendo a un Dios vivo, que estamos creyendo en alguien el cual nosotros reflejamos aquí en la tierra. Nosotros no podemos decir que seguimos a Jesús, que somos discípulos de Cristo, que somos hijos de Dios, si no reflejamos su santidad, su amor, su carácter aquí en la tierra y frente a los demás. Y esto es bastante importante porque estos son caracteres que tenemos que reflejar frente a otras personas que no conocen de Cristo, porque esto también puede ser un reflejo de cómo ellos pueden percibir a Dios, porque he escuchado casos donde dicen que no creen en Dios, que no creen en la iglesia, por el hecho de haber sido lastimados por personas cristianas, por personas que habrán hecho no sé cuántas cosas, pero no reflejaron el carácter de Dios. Y eso es algo triste, porque eso es algo principal que deberíamos reflejar nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Adicional a eso, quiero leer unos versículos más adelante del que les acabo de leer, que dicen: ustedes piden ayuda a Dios y Él los ayuda. Él es un buen padre. Sin embargo, recuerden que también es un padre responsable, por lo que no los dejará vivir con negligencia. Su vida es una travesía que deben recorrer con una profunda conciencia de Dios. A Él le costó mucho sacarlos de ese callejón sin salida, de esa existencia absurda en la que crecieron. Pagó con la sagrada sangre de Cristo, que murió como un cordero sin mancha y sacrificado, lo cual no fue una improvisación. Creo que la mayoría de personas piensa que el propósito de nuestra vida es tener riquezas, es lograr el éxito, es tener un trabajo, tener la empresa más grande, tener millones y millones de seguidores o pasársela trabajando hasta más no poder. Pero nuestro propósito no es efímero, nuestro propósito no se basa en algo que tenemos que conseguir aquí en la tierra, sino que nuestro propósito es eterno. Nuestro propósito fue creado por alguien que es eterno, por alguien que no pasa, por alguien que es principio y fin, alfa y omega. Entonces creo que es importante recordar que nuestra vida también fue creada para eso, por un propósito eterno. Fue creada para glorificarle, para reflejar su gloria aquí en la tierra, para que personas que no lo conocen también lo puedan ver a través de nosotros. No estamos aquí para glorificarnos ni reflejarnos a nosotros mismos, ni mostrarnos como buenas personas ante el mundo, sino que estamos llamados a glorificarlo a Él y a reflejar su gloria. Quiero leerles Gálatas 2:20, pero primero quiero leerles unos versículos antes del versículo 20, y es que cuando Pablo mencionó el famoso versículo de ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pero aquí quiero leer unos versículos antes que dice: la vida de Cristo me mostró cómo hacer eso y me permitió hacerlo.
Me identifiqué por completo con Él. De hecho, he sido crucificado con Cristo. Mi ego ya no es primordial. Me quedé impresionada y más adelante en el versículo 20 dice, Cristo vive en mí. La vida que me ven vivir no es mía, sino que la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No voy a dar marcha atrás. Pablo mismo dijo que la vida que lo ven vivir ya no es suya, sino que es del Hijo de Dios, de Jesús, del mismo Jesús que tú y que yo estamos siguiendo hoy en día. El mismo Cristo que Él estuvo predicando miles de años atrás es el mismo Cristo que tú y yo estamos creyendo y siguiendo día a día. Entonces, esto no es algo que se aplica solo para ese tiempo, sino también para este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros como seguidores de Cristo, esta vida que estamos viviendo ya no es nuestra, sino que en esta vida Él está dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y por lo tanto nuestra vida tiene que reflejarlo a Él. Esta vida no nos pertenece, ni siquiera este cuerpo nos pertenece, lo dice la Biblia. Entonces es algo importante recordarlo siempre, porque como leímos en Primera de Pedro, que tenemos que estar conscientes cada día de que tenemos que reflejar a Dios, tenemos que estar conscientes de Dios en el día a día. Ahora vamos con el segundo punto y es que fuimos creados para tener una relación con Dios. Quiero leerles Juan 17:3 en la versión NTV que dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste en la tierra. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Yo se los acabo de decir. Somos seres espirituales capaces de relacionarnos con Él, nuestro Creador. Pero como sabemos, la caída del hombre al pecado nos alejó de Dios. Bien dice la Biblia que por haber pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios envió aquí a Jesús a la tierra para que nuestros pecados fueran perdonados por medio de Él, porque por creer en Él, entonces nuestra relación con Dios se vio restaurada. Pero entonces no basta solo con eso, sino que tenemos que cultivar una relación íntima con Dios día con día. Es como ir al gimnasio. No vas a tener el cuerpo soñado que quieres o vas a tener una buena salud física si no vas constantemente al gimnasio. Por ir un solo día no vas a tener los resultados que quieres. Es algo que se cultiva día con día y así mismo es nuestra relación con Dios. Romanos 3:23-24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. También Romanos 6:22-23 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Santiago 4, del versículo 7 al 10 dice, por tanto, dejen que Dios cumpla su propósito en ustedes. Griten un no rotundo al diablo y verán cómo desaparece. Digan un sí apacible a Dios y Él estará presente de inmediato. Aléjense del pecado, purifiquen su vida interior, dejen de ser inconstantes, lamenten y lloren hasta el cansancio su maldad. Se acabaron la diversión y los juegos, sean serios, responsables, arrodíllense ante el Señor, es la única forma de que sean exaltados. Una vez conocemos a Jesús, creemos en Él, nuestros pecados son perdonados y borrados. Entonces es ahí cuando tenemos que regresar, tenemos que conocer el propósito para el cual fuimos creados por Él, que es tener una relación cercana con Él. Significa que una vez nosotros día a día estemos cultivando una relación genuina, vamos a empezar a ser como Él, vamos a perdonar como Él, a tener un carácter como Él, a amar como Él, a ser santos y reflejar su santidad, porque es imposible no experimentar un cambio a causa de su poder. Claro, siempre y cuando lo busquemos de manera verdadera y no como algo superficial, porque si lo buscamos de manera superficial nunca vamos a ser cambiados. Vamos con el tercer punto y es que fuimos creados para llevar su palabra y cumplir sus mandamientos. Mateo 28 del 19 al 20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y Hechos 13:47 que dice,
Queremos obedecer lo que Dios dispuso cuando dijo: Te escogí para que fueras luz ante las naciones. Anuncia la salvación a los 4 vientos y a los 7 mares. Conocemos al Señor y estamos viviendo, caminando en su voluntad, en el propósito que tiene para nosotros. Él nos dio un mandamiento súper importante y que no es opcional. Y es predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, porque toda su creación tiene que conocer para qué, por quién y por qué fueron creados. Es importante recordar que Jesús viene pronto y más allá de todas las obras buenas en su nombre que hayamos hecho, tenemos que recordar que no solo nosotros somos los que quizá nos salvemos mañana, sino que por medio de lo que nosotros prediquemos del evangelio de Jesús, el verdadero evangelio, otras personas pueden ser salvas, para que las personas también lo conozcan y puedan reconocer su pecado, puedan reconocer la mala vida que llevan y puedan responder a la vida en abundancia que Dios quiere que vivan. El Señor quiere que nos vayamos con Él para exaltar su nombre en la eternidad, pero no quiere que nos vayamos solos. Él quiere que toda su creación pueda ser capaz de conocerle verdaderamente aquí en la tierra para poder conocer el verdadero propósito, que es exaltarlo, alabarlo y poder contemplarlo allá en los cielos por la eternidad. Marcos 16:15 dice: Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Juan 15 del 9 al 10 dice: Así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y Juan 14:15 que dice: Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Para seguir estudiando en base a la palabra, vamos a leer Salmo 119, versículo del 1 al 8, que dice: Bendito eres cuando mantienes el rumbo y andas con paso firme por el camino revelado por Dios. Eres dichoso cuando sigues sus indicaciones y haces todo lo posible por encontrarlo. Así es, no andas por tu cuenta, sino que caminas recto por el camino que Él trazó. Tú, Dios, estableciste la manera correcta de vivir. Ahora esperas que sigamos tus mandamientos. Que mis pasos sean firmes y se mantengan en el rumbo que fijaste. Así nunca tendré remordimientos al comparar mi vida con tu consejo. Te agradezco que me hables desde tu corazón. Qué hermoso. Aprendo la pauta de tus rectos caminos. Haré lo que me digas. Nunca te alejes ni me abandones. Y ahora Salmo 112 del 1 al 4, que dice: Aleluya, dichosos el hombre y la mujer que temen a Dios, que valoran sus mandamientos y se deleitan con ellos. Sus hijos crecen robustos en la tierra. Qué dichosos los hogares de los rectos. Sus casas están llenas de riqueza y de una generosidad que nunca se agota. El sol se abre paso entre las tinieblas para la gente buena. La gracia, la misericordia y la justicia de Dios. Y en la parte de los mandamientos también va incluido amar al prójimo, que aquí les voy a dejar Mateo 22 del 37 al 39. Sus mandamientos son la guía que necesitamos para glorificarlo, vivir de manera recta ante sus ojos y dar testimonio a los demás, demostrando al Dios que amamos y servimos. Él sabe qué es lo que necesitamos verdaderamente para vivir en plenitud, amarlo y vivir obedeciendo su palabra. Y como cuarto punto, fuimos hechos para la vida eterna. Ahorita les voy a leer Juan 14 del 1 al 4, pero primero quiero que entendamos que fuimos creados para estar adorándole en la eternidad, como se los mencioné anteriormente. Y creo que di un pequeño spoiler de este punto, así que no va a estar tan extenso. Al estar con Él solo contemplándolo, su belleza y majestad, aunque aquí estamos en la tierra actualmente, realmente fuimos hechos con planes eternos. Nuestro hogar no está aquí, está en los cielos con Dios. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y también hay que recordar que la misma Biblia nos enseña que tenemos que poner nuestra atención en las cosas de arriba, en las cosas eternas, no en las cosas de la tierra que se acaban, que se agotan, que se dañan, que dejan de existir y que son efímeras. No fuimos hechos para vivir aquí para siempre, porque fuimos creados por un Dios eterno que nunca va a pasar, que siempre va a estar ahí y que siempre fuimos hechos desde que antes de que naciéramos, fuimos creados por Él
para Él y para cumplir un propósito que solo Él sabe exactamente cuál es de principio a fin. Y bueno, creo que esto sería el fin del estudio. Espero que no haya sido un video tan largo. O sea, espero, igual si fue largo, no importa, porque creo que estudiar es muy importante y sobre todo teniendo de base a la palabra de Dios es algo que a mí me gusta demasiado. O sea, estudiar así, versículo por versículo, buscar contexto, buscar cómo, porque es algo que a mí me gusta bastante y quería compartirlos con ustedes, sobre todo con este tema que el Señor había puesto en mi corazón. Y creo que Dios quiere recordárselos a ustedes o también enseñárselos para las personas que son nuevas en la fe. Entonces creo que aquí voy a despedir este video. Espero que les haya gustado bastante y que haya sido de bendición para ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye.